Muy buenas tardes, tengan todos y cada uno de ustedes, sean bienvenidos en este día que es el día de nuestro Señor, donde, donde se juntan en coinonía todos los redimidos para alabar y adorar su nombre. Sean todos bienvenidos. Dios les bendiga. Dice el Salmo número 100, un salmo bastante conocido, que dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Dios bendiga su palabra. De esta manera, entonemos el himno número 10. Himno número 10. Cantad alegres al Señor. Cantemos. Alegres al Señor, mortales todos por doquier, servirle siempre con fervor, obedecerle con placer. Con gratitud canción alzar al Hacedor que el ser nos dio, al Dios excelso venerar, para su gloria nos creó. De su pecado salvará, a sus ovejas el pastor, ninguna de ellas faltará. Él los ampara con su amor. Siempre sus atrios alabar, su santo nombre bendecir, eternamente su bondad, su testimonio difundir. Misericordia sin igual nos muestra por la eternidad, y su verdad será eterna a toda la posteridad. Amén. De esta manera, entendiendo que Él es nuestro Dios, que Él es nuestro Creador, que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, que como dice este canto, que es al Hacedor que el ser nos dio. Vamos a tener una oración. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por medio de tu palabra, Señor, por medio de todas las cosas que vemos, Padre, de tal manera que no tenemos excusa, Señor. Vemos tu creación, creando todas las cosas y a nosotros, Señor. No es que nos hayamos creado a nosotros mismos, tú nos creaste, Padre.
Y también, Señor, nosotros rebelándonos, Señor, contra ti. Tú has tenido a bien, por medio de tu gracia, amarnos, Señor, desde antes de la fundación del mundo, cambiando nuestra naturaleza y nuestro pensamiento, Señor, para ahora amarte a ti, Señor, por los méritos de tu Hijo amado, Señor, lavando nuestros pecados con tu sangre en la cruz, Señor Jesús. Gracias porque de esta manera también haces que ahora, Señor, lo que antes no queríamos hacer, ahora lo hagamos con sumo gozo, Señor. Venir a adorar tu nombre, a escuchar tu palabra, a deleitarnos, Señor, en las alabanzas y glorificarte a ti, Señor. Gracias te damos, Padre, por este día que nos das y que nos permites estar aquí. En el nombre de Jesús. Amén. Vayamos ahora al himno número 44. Te loamos, oh Dios. Te loamos, oh Dios, con unánime voz, pues en Cristo tu Hijo nos diste perdón. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Te alabamos, Jesús, pues tu trono de luz, tú dejaste por darnos salud en la cruz. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Te damos honor, Santo Consolador, que nos llenas de gozo y santo valor. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Unidos cantar a la gran Trinidad, que es la fuente de gracia, virtud y verdad. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Amén. Amén. Vayamos, hermanos, al himno número 58. Tu pueblo jubiloso. Repito, himno número 58. Hoy cantamos
Amén. Amén. Así como estamos de pie, hermanos, vamos a abrir las escrituras y vayamos al libro de Primera de Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 13. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 13. La palabra de nuestro Dios dice así: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Amén. Voy a dejar el lugar al hermano pastor para que nos dirija en una oración de intercesión. Soberano Dios, en el nombre de Jesús queremos darte gracias que tenemos la oportunidad de esta reunión corporativa para rendirte tributo, Señor, en este tu día que has diseñado, Señor, para ser una fuente, Señor, un canal de bendición. Gracias que nos permites reunirnos, Señor, en torno a ti, los redimidos, reconociendo y confesando, Señor, nuestra debilidad, nuestras faltas, aborreciendo nuestros pecados, deseando, Señor, que tú cumplas tu propósito en nuestras vidas. Gracias, Señor, por permitirnos reunirnos este día, cantar alabanzas, glorias y honras, celebrando, Señor, quién tú eres, Padre, y agradeciendo lo que tú haces. ¿Quién tú eres? Nuestro hacedor, el sustentador, Señor, el que nos da vida, aliento y todas las cosas. ¿Qué cosas tú haces, Señor? Nos has dado la redención en tu Hijo Jesucristo. Nos has dado tu palabra escrita, Señor, que es lo que norma nuestro pensamiento y dirige nuestra conducta. Nos has dado, Señor, según tu diseño, el ser parte de una congregación de redimidos. Gracias, Señor, por tan grandes bendiciones. Pero también, Señor, nos has dado vida y salud, vestido y techo, hermanas y hermanos. Amado Dios, que tu nombre sea alabado. Gracias, Señor, por tu generosidad, por tu fidelidad. Alabado sea tu nombre. Ahora, Señor, queremos pedir por nuestros hermanos que no están entre nosotros, Ricardo y Juan. Oramos por Juan, Señor, que tengas a bien suplir cualquiera que sea su necesidad.
Oramos, Señor, que se encuentre bien. También por la hermana Clemencia y Gerson, Señor, que les extrañamos hoy. Oramos por Ricardo. Quieras tú, Señor, hacerle prosperar con tu bendición y que pueda tener, Señor, el trámite, Señor, que tiene que realizar con tu ayuda. Bendice, Señor, su estancia y su regreso. Bendice, Señor, a nuestro hermano para que dé un testimonio de la esperanza que tú has puesto en él. Oramos, Señor, por el señor Miguel particularmente, también por el señor José, por la evolución del tratamiento quirúrgico, Señor, al que fueron ellos sometidos. Sea tu nombre honrado, Señor, y nos gustará mucho saber cómo evoluciona, Señor. Ahora, Señor, si te place, sigue prosperando la recuperación, el tratamiento que recibe nuestra hermana Julia, y también oramos por nuestra hermana Rocío y nuestra hermana Miriam, Señor, que su salud no está del todo bien, Señor. Ayúdales a que en medio de esta enfermedad puedan sobreponerse, Señor, confiar y esperar en ti, que tú estás haciendo tu obra en ellas. Señor, gracias por este momento. Que tu nombre sea honrado, Padre. Gracias por escuchar nuestras oraciones. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Abramos nuevamente nuestros himnarios y vayamos al himno número 439. Himno número 439, Salvador, a ti me rindo. Encuentra mi alma
Amén. Amén. Vayamos ahora al himno número 446, Vivo por Cristo. Repito, himno 446.
Amén. Vamos una vez más a leer nuestras escrituras y esta vez vayamos a Tito capítulo 1, versículo 5. Repito, Tito capítulo 1, versículo 5 y vamos a leer hasta el capítulo 2, versículo 2. Tito 1, 5 a capítulo 2, versículo 2. La escritura, leamos las escrituras, hermanos. Tito capítulo 1, versículo 5 al 2:2. Dice así: Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y estableces anciano en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancia deshonesta, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que se contradicen, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidad y engañadores, mayormente lo de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan cosas, enseñando por ganancia deshonestas lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Amén. Dios bendiga su palabra. De esta manera dejo el lugar al hermano pastor que trae el mensaje de esta tarde. Buenas tardes, hermanos. Les saludo con el mismo afecto y el gozo de encontrarnos en este lugar que Dios nos ha asignado para reverenciar su nombre y celebrar nuestra salvación mientras recordamos la gloriosa resurrección de nuestro Salvador. A ustedes que nos ven a distancia, de igual manera les saludo confiando en que en el Señor hallen la paz, el gozo de su salvación y que nosotros podamos de alguna manera servir para alguna instrucción adicional a la que reciben en su iglesia local y de inspiración para que sus corazones ardan por amor a nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Hermanos, hoy iniciamos una nueva
serie. Concluimos la serie El Día del Señor. Hoy iniciamos la serie Los oficiales de la iglesia. La serie se titula, esperamos en unas 5 o 6 sesiones concluirla, Los oficiales de la iglesia. El título para el mensaje de hoy, Pastores y diáconos, un gobierno designado. Pastores y diáconos, un gobierno designado. Pidamos a Dios nos guíe mientras tratamos este tema. Soberano Dios, en el nombre de Jesús queremos darte gracias que tenemos otra vez esta oportunidad que no queremos, Señor, desaprovechar para reconocer y confesar, Señor, que tú eres nuestro Dios y que nosotros te necesitamos para cada momento de nuestra vida. Ahora particularmente que nos disponemos, Señor, a tratar este tema yendo a algunos textos de tu palabra, sin la iluminación de tu Espíritu, daríamos vueltas y vueltas, Señor, sin comprender nada. Pedimos la intervención de tu Santo Espíritu. Concédenos, Señor, la disposición humilde. En el nombre de Jesús. Amén. Es muy probable que han escuchado noticias muy tristes acerca de la teología progresista y cómo ésta ha entrado y echado prácticamente raíces en algunas denominaciones evangélicas. Creo que estamos cosechando lo que sembramos hace años. Los seminarios y los institutos fueron infiltrados y se introdujeron propuestas teológicas, entre comillas, tratando de actualizar la iglesia evangélica. Se empezaron a introducir muchas cosas dentro de la liturgia eclesiástica y al principio parecieron inofensivas. ¿Qué de mal puede haber en que un hombre que no tiene las cartas credenciales, es decir, la habilitación de parte de Dios y la aceptación o el reconocimiento de la congregación local? ¿Qué de malo hay si tal hombre es buscado, reconocido como pastor en una iglesia? No hay nada de malo, se decía. ¿Qué de malo hay en que se procure una relación de recién egresados o que van a egresar este año en tal o cual seminario y conocer su currículum de tal manera que podamos nosotros escoger al mejor habilitado? Si sabe griego, si tiene alguna licenciatura o maestría, incluso, ese es el bueno, ese será el mejor. O un grupo en una iglesia local que le dice a otro hombre: oye,
pero es que tú tienes capacidad. Es que tú podrías estar enseñando. ¿Por qué? ¿Por qué el pastor no te da espacio? Tal vez es por celo, porque piensa que él puede quedar desplazado. El tal hombre entra en un juicio en el cual él se ve a sí mismo en la manera en cómo ha sido descrito por algunos allegados. Es cuestión de tiempo y se va a autonombrar pastor y tiene un número de personas. ¿Por qué no empezamos algo aparte? Sí, pues hagámoslo. No sabíamos hasta dónde parar. El enemigo de nuestras almas no duerme absolutamente nada. Así que él estaba fraguando su plan. Llegamos al punto de denominaciones históricas, reconociendo a mujeres en el pastorado, reconociendo a homosexuales en el ministerio. Estos a su vez comenzando a administrar algunas actividades propias de la iglesia evangélica. ¿Dónde vamos a parar? Parece que no hay un límite. Cada vez esto es más abierto. Es más, la propuesta es que las iglesias tienen que aceptarlo así. Tienen que aceptar esa agenda o exponerse a desaparecer. Comenzamos a oír de denominaciones históricas que a mí no me sorprendió mucho. El grupo metodista, que su fuerte era la justicia social, el apoyo a los que menos tienen, los orfanatorios, la ayuda para que los niños puedan estudiar. Y no estoy diciendo que eso sea malo. Lo que sí quiero recalcar es que esa no es la misión de la iglesia. Primariamente. No hace mucho, la iglesia bautista ha reconocido al primer hombre, mujer, como un pastor. Es necesario, hermanos, volvernos a la senda antigua y no tener ningún temor de decir, esto es lo que Dios dice. Y tenemos que hacerlo como Dios dice. No es fácil, hermanos. No va a ser fácil. No sé cuándo esta ola alcance a México. Oro que Dios levante muros de contención. Y es mi humilde expectativa que esta comunidad pequeña en tamaño, grande en fe, débil en su propia fuerza, fuerte en el Señor, su Señor, pueda ser un muro de contención. Y que no nos avergoncemos de decir, amamos a nuestras mujeres, esposas y hermanas que Dios ha redimido y ha unido a esta iglesia. Y no tenemos ninguna pena de decir que les necesitamos como
colaboradoras para que este ministerio pueda prevalecer. No puedo ver a una familia completa funcionando sin la labor de la hermana, esposa y madre. No puedo ver una iglesia piadosa trabajando según el diseño de Dios sin la participación de las mujeres piadosas, de las mujeres que no tienen temor de decir, esto es lo que Dios dice, me duele, me incomoda, pero yo quiero honrar a Dios. Si Él dice que yo siga a mi esposo o que esté al lado suyo para que Él pueda cumplir la tarea que Dios le ha asignado, yo quiero hacer eso. Que no haya hombres aquí que se avergüencen de tomar el liderazgo y gobernar con la costilla a su familia, procurando la ternura y la delicadeza, a la par de la firmeza que dé dirección. Debemos orar que el Señor nos conceda ese tipo de familias que resulte en esa iglesia donde los niños y adolescentes no tengan ninguna vergüenza de decir, incluso jóvenes, de decir, yo consulto a mis padres. Yo quiero saber qué opina mi papá acerca de esta relación, amistad, tarea, trabajo. Y por supuesto también aspiro a que quienes, por la gracia de Dios, han alcanzado esa comprensión y tienen esa disposición, si tienen al lado o tienen enfrente a alguien que no tiene todavía esa comprensión, no llega a ese compromiso todavía, que no le señales con el dedo, que no le apuntes como alguien desamparado o indigno de la gracia y el favor de Dios. Que seas compasivo y misericordioso, porque la diferencia entre tú y él o ella es Cristo. Es por la gracia que tú no infringes los mandamientos o los preceptos que él no considera con seriedad. Ahora, si es solamente de manera natural, pues tengo un aviso para ti. Al rato te caes. Si es solamente en tus fuerzas y en tu dedicación, y siempre estás observando a aquel que no implementa en su vida los principios de la palabra, otra vez, te repito, tengo una mala noticia para ti. Te cansarás y te desalentarás y harás igual o peor. Así que con humildad, hermanos, volvamos a las Escrituras. No estoy diciendo que estemos fuera de ellas. Por la gracia de Dios no es así. Pero hay cosas que tenemos que refrescar en nuestra memoria y tratar de implementarlas en nuestra práctica eclesiástica. Por eso hemos estado trayendo unos temas importantes acerca de la iglesia desde agosto pasado, cuando regresamos a las reuniones presenciales. No hay nada más hermoso en este mundo que la iglesia de Cristo, que se expresa, se manifiesta, se identifica a través de iglesias locales, donde hay personas débiles e imperfectas, pero que suspiran y anhelan por encontrarse con el Señor en la compañía de creyentes imperfectos aún, pero que anhelan la perfección. Y bien saben que no la van a encontrar, no la van a alcanzar mientras estén en este cuerpo. Pero no concluyen, no lo alcanzaré, desistiré. No, al contrario. Redoblan esfuerzos y se humillan delante de Dios y prosiguen como si dependiera de ellos. Subrayo, como si dependiera. No depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia.
y es Él que nos da el querer como el hacer. Oh, qué cosa más extraordinaria es la iglesia de Cristo en este mundo. Un sistema ha establecido una agenda que pretende desvirtuar, desfigurar, desacreditar, envilecer a la novia del Cordero. Claro, señalando las faltas que esta querida y hermosa desposada aún tiene. Pero tiene esas imperfecciones, esas debilidades para sí misma y para el mundo. Pero para su desposado ya no. Para su desposado ella es limpia. Ha sido lavada en la sangre del Cordero. La encontró en sus sangres. Y la vistió, la embelleció, vistiéndola de tejón, de lino, poniendo en ella todo tipo de joyas preciosas. A los ojos de su desposado, a los ojos de Dios, es hermosa toda ella. Oh, qué cosa más grande es ser parte de una iglesia cristiana que se identifica en un lugar con personas definidas. Es por eso que, yendo en este sentido, hemos hablado de la importancia de la iglesia. Hemos hablado de la importancia del día que el Señor instituyó para que la iglesia celebre su redención y proclame que Cristo es su Señor. Hoy iniciamos, como he dicho, la serie Los oficiales de la iglesia. El tema de los oficios eclesiásticos es relevante en vista del eclesiasticismo histórico. Como ustedes saben, el eclesiasticismo es este sistema jerárquico que ha tratado de imponer su autoridad, su gobierno sobre distintas iglesias. Hoy en día sería el gobierno y la autoridad que quieren tener algunos hombres como líderes, como misioneros sobre distintas iglesias. No solamente el eclesiasticismo histórico, sino también la tradición y el pragmatismo prevaleciente en el gobierno de la iglesia. Estos tres así han sido enemigos acérrimos de la iglesia local y del gobierno que Dios instituyó. Según las Escrituras, solamente hay dos oficios que liderarán, que guiarán, que gobernarán, que proveerán enseñanza, dirección a la iglesia. Y estos son pastores y diáconos, o ancianos y diáconos. El apóstol Pablo, escribiendo a los creyentes filipenses, les dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Solamente obispos o pastores o ancianos, que vamos a ver más adelante, que son términos intercambiables, pero que se refieren al mismo oficio. Existen básicamente tres realidades que definen a los oficiales de la iglesia. Quisiera tratar estas tres realidades. La primera realidad es la naturaleza de la iglesia.
Es decir, el Nuevo Testamento no revela ninguna organización religiosa u oficio eclesiástico por encima de la iglesia local. Según las Escrituras y particularmente el Nuevo Testamento, ningún sínodo, ningún concilio, ninguna asamblea general, ninguna convención, menos ningún arzobispo, cardenal o papa. Los oficiales son solo aquellos que están dentro de la asamblea local, como Pablo dijo a los creyentes filipenses y como escribió a Timoteo y a Tito. Hoy vale decir, haciendo un paréntesis, nuestro mensaje tiene la intención de poner el cimiento. Si Dios nos permite, ojalá que lo podamos poner bien, porque como alguien dijo, el cimiento debe de ser en proporción a lo que vas a construir. Si vas a construir algo muy leve, no tienes que echar un buen cimiento. Pero si quieres construir alto, entonces tienes que ir bajo y poner un buen cimiento. Así de que vamos a seguir ese principio y esperemos que así sea. Entonces, la primera realidad es la naturaleza de la iglesia. En el Nuevo Testamento, hermanos, no tenemos ninguna instrucción, no hay ninguna enseñanza que se pueda entender que tendremos o tendríamos alguna autoridad, algún gobierno más allá de la iglesia local. Nosotros tuvimos la bendición de trabajar con los hermanos de Torreón y tuvimos la bendición de estar cuando sus hombres fueron reconocidos como ancianos. Con frecuencia ellos nos preguntaban al pastor Ken Billings y Daniel Roten y al que habla para alguna directriz en la congregación. Y fueron años los que trabajamos con ellos diciéndoles, hermanos, una vez que ustedes se constituyan y la iglesia les reconozca como los ancianos locales, ustedes tendrán toda la responsabilidad. Lo cual no implica que no podamos conversar e intercambiar alguna idea, alguna forma de hacer alguna cosa. A uno no tiene suficiente luz, hay otro que con su luz puede ayudar a la luz que éste tiene. Y así es como lo hicimos. Dios ha bendecido a ese grupo. Lo mismo o parecido con el pastor Jorge. Ahora, esta iglesia no tiene ninguna injerencia allí, en ninguno de esos lugares. Porque la Escritura dice que el gobierno local, hermanos, es solamente a través de los locales. Ni siquiera el anciano o los ancianos y los diáconos tienen la última autoridad. La autoridad la tiene la iglesia como tal. Los pastores proponen, ellos recomiendan a través de la instrucción o alguna específicamente instrucción específica. Pero no hay nada, hermanos, como sínodo, concilio, asamblea general, convención, menos arzobispo, cardenal o papa. Los oficiales de la iglesia, según su naturaleza, están dentro de la asamblea local y se llaman pastores, obispos o ancianos y diáconos. La segunda realidad es la naturaleza temporal del oficio apostólico. La segunda realidad de la iglesia es la segunda realidad es la naturaleza temporal del oficio apostólico. El oficio apostólico terminó cuando el último de los apóstoles originales murió.
Nadie fue escogido o elegido para sucederlos. Hasta ahora, ninguna sucesión apostólica ha existido. Y podemos decir, nunca existirá. No existió. Bueno, sí, yo sé que estás pensando, ¿y qué pasó con Judas, pastor? No. Matías no sucedió a Judas. Matías reemplazó a Judas. Fue un reemplazo, no fue una sucesión. Y esto fue en una ocasión especial, predicha o profetizada, si usted quiere. Veamos el caso, es un caso conocido, por cierto. Allá en Hechos, el doctor Lucas nos da la siguiente cita, capítulo 1, versos 15 a 17. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Verso 20. Porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Ahora, si usted quiere ir a las citas del Antiguo Testamento, vea el Salmo 69 en primer lugar, y el versículo 25. Salmo 69, 25 dice así: sea su palacio asolado, y en sus tiendas no haya morador. Lucas está citando la versión de los 70, por eso hay esta diferencia. Ahora veamos el Salmo 109, en la otra alusión que tenemos allí en el texto. Dice el verso 8: sean sus días pocos, tome otro su oficio, sean sus hijos huérfanos y su mujer viuda. Esta es la cita que Pedro, o la doble cita que Pedro está declarando cuando él se levanta en la congregación, y Lucas nos dice que en número eran como 120 personas, y él dice lo que estaba escrito y se cumplió precisamente en Judas. Así que lo que tenemos en Matías no es una sucesión apostólica, hermanos. Es un reemplazo, porque Judas tenía que terminar exactamente como estaba profetizado. Así que la primera realidad es la naturaleza de la iglesia. No hay ninguna autoridad o gobierno por encima de la iglesia local. Es la iglesia local con su gobierno, sus oficiales, que se administra. Es independiente y es autónoma. La segunda realidad es la naturaleza temporal del oficio apostólico. No hay apóstoles, aunque por allí es muy popular, ¿verdad? No hay tal cosa. Solamente hay pastores, ancianos, obispos y diáconos. La tercera realidad, hermanos, consiste de las situaciones peculiares para la congregación individual.
hay esta particularidad. Hay situaciones de cada iglesia local. Por ejemplo, la mayoría de las congregaciones locales tienen los encargos de secretariado y tesorería. Alguien dirá, mira, eso es contrario a la voluntad de Dios. Se apresuran y son inmisericordios, o tal vez ignoran la verdad revelada en la Escritura. Ciertamente, ni el secretariado ni la tesorería son puestos oficiales. Son cargos encargados, valga la redundancia, bajo la supervisión de los ancianos y los diáconos. Son ministerios de ayuda para que se pueda realizar el trabajo. En ningún lugar se puede probar que estos son puestos u oficios oficiales. Oficialmente solamente son pastores y diáconos. Tales puestos como secretariado y tesorería son de ayuda. Existen por la autoridad delegada de los ancianos y diáconos y no poseen ninguna autoridad inherente en sí mismos. Ellos son responsables a la autoridad que Dios ha revelado en la Escritura, es decir, diáconos y pastores. Ahora, como segundo punto, consideremos el oficio del pastor. El Nuevo Testamento usa, como ya hemos mencionado, 3 términos intercambiables para designar el oficio pastoral. Y cada término, hermanos, enfatiza un aspecto del carácter del ministerio. Cada término enfatiza un aspecto del carácter del ministerio. Son 3 términos. Uno es pastor, el término griego es poimen. El otro es anciano, el término griego es presbuteros. El tercero es obispo, vigilante, un líder. Y el término griego es episcopos. Hay varios pasajes que se encuentran dos o los 3 términos juntos, pero se implica siempre. El pasaje que es un clásico y que algunos seguramente ya tienen en mente es Hechos capítulo 20, los versículos 17 y 28. Recordemos esto rápidamente. El apóstol se encuentra en Mileto y hace llamar a los ancianos que se encuentran en Éfeso. ¿Quiénes son los ancianos? Bueno, son los pastores. Y él tiene una conversación con ellos muy cercana, muy íntima. Él sabe que no volverá a verles cara a cara en este mundo y les encarga que sean fieles, que sean diligentes en el cumplimiento de su responsabilidad. Casi para concluir esta conversación en el verso 28, oiga usted cómo se dirige y a quién se dirige. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. ¿A quién se está refiriendo, hermanos? Bueno, según el contexto, verso 17 se refiere a los ancianos. Son las mismas personas. Y aquí está la comisión, dice: el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Así que estos son los 3 términos. Ahora trataremos de ver uno a uno. Y comenzamos con el término pastor. Pastor. Este término describe a uno que cuida el rebaño.
Este término describe a uno que pastorea el rebaño de Dios. Y este símbolo, hermanos, fue heredado del Antiguo Testamento y es impresionante en su conveniencia para la obra del ministerio pastoral. Sabemos que es Dios mismo el pastor de su pueblo. Sabemos que Cristo es el pastor que dio su vida por su rebaño, por la iglesia. Pero también podemos encontrar pasajes en el Antiguo Testamento donde Dios trata directamente con pastores. Pastores que fueron flojos, que fueron descuidados, que fueron negligentes, que fueron infieles, que solamente se alimentaban del rebaño, pero que no procuraron ellos una buena dirección y un buen cuidado para el rebaño. De tal manera que él habla de que él mismo vendría para buscar a sus ovejas, para llevarlas en su seno y de esa manera protegerles. ¿Y saben qué, hermanos? Él vino. Y Él vino para dar su vida por sus ovejas. Y Él es el que nos encuentra allí perniquebrados, pitiñosos, sucios. Y Él nos levanta y en sus brazos nos lleva al redil, una vez sanados, una vez curados. Déjeme leer para usted unos textos y espero no ir tan rápido porque el tiempo apremia. En Ezequiel capítulo 34 y luego vamos a leer Isaías capítulo 40. Allá en Ezequiel 34 voy a leer para usted versos 7 a 11. Por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano y les haré dejar de apacentar las ovejas. Ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas y no les serán más por comida. Porque así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Isaías capítulo 40, versículos 10 y 11. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Ahora podemos ir al Nuevo Testamento y encontrar el capítulo 10 del Evangelio de Juan y leeré allí algunos versículos. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero. Y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Volvió pues Jesús a decirle, de cierto digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Verso 26. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho.
Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Por eso decíamos que este término describe a uno que cuida el rebaño, a uno que pastorea el rebaño de Dios. La forma de el verbo ocurre otra vez en Juan, el capítulo 21, un texto seguramente muy conocido, cuando Jesús preguntó a Pedro si él le amaba. No vamos a entrar en los detalles del significado de las diferentes palabras. Solamente quiero señalar que Dios en Cristo, quiero decir, Cristo le dio el encargo de pastorear. Y aquí se encuentra la palabra como un verbo. Dice Juan 21, versículos 15, 16 y 17, la parte B. Apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas. Ahora, podemos recordar lo que Pablo encargó a los ancianos en Mileto. Podemos imaginar el trayecto de estos hombres que les avisaron que en Mileto estaba Pablo y quería hablar con ellos. Viajaron entusiasmados, contentos, y recibieron allí testimonio de la fidelidad, del cuidado de Dios. Oyeron a Pablo con su compromiso, con su consagración, con su disposición a sufrir, y la recomendación, exhortándoles a que cuidaran de sí mismos, porque allí entre ellos, de ellos mismos se levantarían hombres que enseñarían cualquiera cosa. Es ahí donde encontramos, hermanos, la palabra apacienta. Apacienta, dice el verso 28. Por tanto, mirad por vosotros, los ancianos, pastores, cuiden de ustedes. No podrán cuidar de la congregación si no cuidan de ustedes. También cuiden de todo el rebaño, porque el Espíritu Santo los ha puesto allí sobre el rebaño por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. Finalmente, el apóstol Pedro, allá en el capítulo 5 y el verso 2, dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Así que cuando la Escritura se refiere a los pastores precisamente como pastores, se está haciendo énfasis que su oficio, su responsabilidad, su privilegio es proveer el alimento para que la mente y los afectos de la congregación, de los congregantes, sean nutridos con la enseñanza de la palabra de Dios. El segundo término, hermanos, es anciano. Ya hemos visto en Mateo 20:28 que se encuentra allí el término. Veremos otros textos donde se encuentra el término. Esta palabra, hermanos, apunta a la dignidad y a la honorabilidad del ministerio. Hermanos queridos, si Dios permite, en octubre tendremos un anciano, por lo menos un anciano más en esta iglesia. Los hombres que Dios da como ancianos, obispos, pastores en una iglesia son una dádiva de su gracia. No es cualquier cosa, amados hermanos. Hay honorabilidad en tal hombre. Si es llamado, es habilitado. Y si es habilitado y es llamado, debe ser corroborado por la iglesia. Amado, apreciado,
No me estoy promocionando, se aguanta, yo ya soy pastor, pero el tal hombre es honorable, el tal hombre merece el afecto, el cariño, el respeto, la confianza, a menos que sea un farsante. Y si es un farsante, se debe procurar que no esté entre nosotros. Y hablo de mí mismo ahora sí. Pero si es un hombre, no perfecto, pero si es uno que desea honrar a Dios y que Dios lo ha habilitado, que tiene carga, que tiene celo, que tiene respetabilidad, que tiene honorabilidad. La iglesia es una comunidad bendecida. Como dije, esta palabra apunta a la dignidad y a la honorabilidad del ministerio, teniendo un significado que se deriva de un hombre mayor, uno de primer rango en orden y en respetabilidad. Y ese fue el patrón que siguieron los primeros cristianos. Vea conmigo en Hechos 11:30, dice: lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. ¿De qué están hablando? Bueno, en el contexto encontramos que hicieron una colecta y enviaban un donativo a Jerusalén. ¿Y quiénes eran las personas indicadas? Vamos a ver esto en un segundo o tercero mensaje más ampliamente. Pero en este caso, las personas honorables y dignas de confianza para llevar este encargo a Jerusalén, los ancianos, dice, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Allí en Antioquía, Bernabé y Saulo funcionaban como los ancianos, como los maestros, como los misioneros, como los instructores. Recordarán que Bernabé se vio a sí mismo rebasado. Había demasiado trabajo y él fue y buscó a Saulo, le dijo a Saulo lo que estaba pasando, lo que Dios estaba haciendo, y Saulo vino con él y se quedó a trabajar allí. Pero la iglesia levantó una colecta y la envió a los ancianos en Jerusalén. Ese es el orden. 14:23 dice así en 14:23: y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor, en quien habían creído. Y podemos ir a otro texto en 15, un asunto delicado, un asunto a tratar en la iglesia madre, podemos usar ese término, por asuntos que estaban sucediendo en la obra misionera. Y fueron a la iglesia para tratar los asuntos. Y oiga usted el seguimiento que podemos encontrar. Versos 2, 4 y 6. Como Pablo y Bernabé tuviesen una disputa y una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y los ancianos para tratar esta cuestión. 4. Y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. 6. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. 22, 23. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos. Verso 23, perdón. Y escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos. Y podemos enriquecer esto trayendo otros textos más, pero creo que con eso es suficiente. Veamos el tercer término. Obispo o vigilante, un líder. Como vimos en nuestra lectura,
en Timoteo, 1 Timoteo capítulo 3, versos 1 y 2. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Tito, capítulo 1, verso 7, porque es necesario que el obispo sea irreprensible. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 25. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Y pueden añadir, si gustan, Hechos 20:28, que ya lo hemos leído, y Primera de Pedro 5:2, que también ya hemos leído. Ahora, hermanos, los tres términos, como hemos señalado, describen el mismo oficio. Obispos, ancianos y pastores son términos intercambiables. No existe una jerarquía entre ellos. No es verdad que un obispo, ese fue el mal del eclesiasticismo. Ese fue precisamente el mal. En los años 100, 110 a 350 después de Cristo, fue por la maldad innata en el corazón del hombre, se fueron formando grupos jerárquicos, hasta que finalmente se unieron con Constantino, que logró penetrar y lograr un gobierno externo para someter a la iglesia de Cristo. Pero a la luz de lo que está revelado en el Nuevo Testamento, no hay ninguna sola ocasión de que un obispo estuviese por encima del anciano y a su vez por encima del pastor, y que el pastor rindiera cuentas al anciano y el anciano al obispo, o un obispo territorial o regional. No hay tal cosa, hermanos. No hay tal cosa en la enseñanza de las Escrituras. Como he dicho, los tres términos describen el liderazgo, es decir, el cuidado espiritual de la iglesia. Por lo tanto, hermanos, es bíblico afirmar que los ancianos son supervisores que pastorean las ovejas del rebaño de Cristo. Los ancianos son supervisores que pastorean el rebaño de Cristo. Ahora, este pastoreo tiene que ver con la instrucción, tiene que ver con la enseñanza. Ya veremos, según Hechos 6, que ellos tenían ocupaciones específicas, sin que esto impidiera que hicieran algunas otras cosas. Pero ellos tenían una responsabilidad específica: enseñar, instruir, predicar y enseñar, enseñar y predicar, para llamar a las personas, no a sí mismos, Dios nos guarde, no para sí mismos, como sucede en algunos lugares. Las personas debe tratarse, ¿verdad?, de recogerlos y llevarlos a Cristo, para que quiten su mirada de sí mismos, incluso del liderazgo de la congregación. Esto no quiere decir que observemos y que con amor y respeto digamos al propio anciano si hay algo que consideramos que no es correcto. Nada más procura tener la evidencia cierta. Pero eso por supuesto que debe hacerse. Ellos también son ovejas, y si no son ovejas, pues entonces lobos. Y si son ovejas, entonces necesitamos todos el cuidado del pastor, al que Pedro llama el príncipe de los pastores. Su labor principal es predicar y enseñar y predicar.
De esta manera dirigirán al rebaño a Cristo, quien es el verdadero pastor, como vimos en Ezequiel y como vimos en Isaías y como vimos en Juan. Él desaprobó el descuidado trabajo de los pastores. Se engordaron a sí mismos, descuidaron al rebaño y el rebaño fue presa de fieras. Los pastores tienen la tarea de vigilar, procurar la enseñanza que equipe a la congregación para que pueda ser cercana a su Señor. Cristo es el que vino y dio su vida por las ovejas. Cristo realmente es el que nos pastorea, queridos hermanos. Y perdón si estás mal pastoreado por mí. Procura que Cristo te pastoree, que Él sea que dé dirección a tu alma, a los pastos delicados y a las tranquilas aguas, donde puedas ser alimentado, nutrido en tu fe, que tu gozo y tu paz se consoliden en Él. Y solamente por Él. Él ha designado a hombres para que estos sean pastores subordinados a su autoridad. Es posible que Dios esté hablando a hombres entre nosotros. Juan, ¿me amas? Aunque no está Juan presente ahorita. Juan, ¿me amas? Pablo, ¿me amas? Tal vez la respuesta sea, Señor, sí te amo. 1, 2, 3. Señor, tú sabes, tú lo sabes todo que puedo decir. 3 veces dijo Pedro, yo no lo conozco. 3 veces él fue exhortado a alimentar, a apacentar, a cuidar. Y miren a este hombre ya en su experiencia. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Esa es la corona que decía Pablo, yo ya estoy para partir. Me será dada aquella corona, no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida. Sí, queridos hermanos, el trabajo del pastor es un trabajo que será difamado e infamado por el mundo. Y mientras más fiel quiera ser ese hombre, más ataques va a recibir. Pero el tal tendrá el sostenimiento del pastor de los pastores, aquel que dio su sangre por la iglesia. Que Dios nos conceda, amados hermanos, el gozo y la alegría, si es así su voluntad, de ver a alguien más añadido, mientras pidamos por ellos. Y el hermano Juan, a quien Dios ha habilitado también para exponer las Escrituras. Ellos y yo, cada pastor, tiene que dirigir al rebaño a Cristo, para que todo lo que necesiten lo encuentren en Él, para que para todo dependan de Él, para que siempre sigan a Él, porque Él es el pastor que dio su vida por las ovejas, y Él es el que guía a delicados pastos y a aguas de reposo. Oh, gracias por nuestro amado pastor, el Señor Jesucristo.
Amado Dios, en el nombre de Jesús, concede que podamos tener, Señor, el cuadro completo de esta parte de la enseñanza de tu palabra acerca de los oficiales, Señor, de cada iglesia local. Oramos por esta, pidiendo que en tu provisión a cada iglesia local concedas pastores, ancianos que lideren, que gobiernen, que cuiden, Señor, del rebaño, tu rebaño. En el nombre de Jesús, amén. Amén.